Hoy es martes 22 de octubre de 2024 y estas son las noticias. Trabajadores del Poder Judicial piden a la Presidenta de la República acatar suspensiones sobre la reforma judicial. Avanzan negociaciones para garantizar derechos y prestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Mucha información importante, por supuesto, la que se ha generado en las últimas horas y la cual tenemos lista, preparada ya para los próximos minutos. Y así precisamente es como iniciamos. La Suprema Corte promueve que las mujeres mexicanas puedan acceder a cada vez más y mejor justicia a través de la perspectiva de género. Explicó los criterios de carácter obligatorio para todas las personas juzgadoras. Se debe, por ejemplo, identificar si hay asimetrías de poder por razones de género entre las personas involucradas, valorar todas las pruebas y los hechos sin prejuicios o estereotipos y ordenar las pruebas para aclarar si existe discriminación o violencia de género. Además, es indispensable que las sentencias no profundicen las desigualdades de género existentes, incorporar los estándares de derechos humanos relevantes para las personas involucradas y, por último, utilizar lenguaje incluyente y sin estereotipos en todas las sentencias. Y vámonos ahora con la información de mi compañero Juan Carlos González. Él estuvo al tanto de la conferencia de prensa de integrantes del colectivo Artículo 41. Adelante, Juan Carlos, muy buenas tardes con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado aquí en Avenida Revolución 1508, donde se llevó a cabo la segunda conferencia matutina de los jueces. Participó por videoconferencia el juez de distrito Alejandro Alberto Díaz Cruz, quien reiteró personalmente que en ningún momento negó a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra uno de los hijos del Chapo Guzmán por el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Esto después de que ayer por la tarde la Fiscalía General de la República sacó un comunicado nuevamente respecto a este tema. El juez explicó que el día en que la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión no se había comprobado que la sangre hallada en el lugar donde fue secuestrado el presunto narcotraficante Ismael Mayo Zambada fuera del exrector asesinado. Escuchemos. La audiencia se realizó el 5 de octubre del año en curso. Para entonces no se tenía la Fiscalía, como se señaló en el comunicado, la Fiscalía no tenía prueba concluyente pericial que estableciera que las muestras de sangre encontradas en el lugar donde se afirma ocurrieron los hechos pertenecieran al perfil genético del señor Héctor N., porque en la nota específicamente señalan que las periciales con las que ahora cuenta la Fiscalía las obtuvo apenas el pasado 17 de octubre, es decir, 12 días después de que solicitaran la orden de aprehensión. Esto confirma que cuando solicitaron la orden de aprehensión no disponían de estas pruebas y que por lo tanto era necesario, como se hizo ver en la audiencia, que las investigaciones debían culminar, debían continuar para perfeccionar la investigación. En esta conferencia, magistrados negaron que jueces y magistrados federales hayan incurrido en excesos al resolver sus asuntos, como lo aseguró la secretaria de Gobernación. El magistrado Juan José Olvera López aseguró que siempre han resuelto en libertad y conforme a derecho, como lo hizo, dijo, en 2005, cuando echó abajo el juicio que pretendían iniciar contra Andrés Manuel López Obrador para evitar que contendiera por la presidencia en el 2006. Escuchemos. En su momento yo decidí como juez rechazar la pretensión del fiscal de llevarlo a juicio.
Y eso, como lo reportaron el día de ustedes el día de hoy, de rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias, entre otras que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez en el año 2006. Haberlo sometido a proceso, de acuerdo con las reglas constitucionales de ese momento, era que él no podría ni siquiera ser candidato. Si llegara igualito, igualito lo resolvería, porque eso es lo correcto. Y si llegara otra persona con el mismo escenario, igualito lo resolvería, porque eso es lo correcto. Así, los magistrados anunciaron que van a continuar con sus manifestaciones y sus acciones, así como el paro de labores, porque están defendiendo a la Constitución. Es la información que tenemos. Y la cual agradecemos, Juan Carlos, y la conferencia de prensa de los integrantes del colectivo Artículo 41. Informarle que trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron esta mañana en las inmediaciones de Palacio Nacional. Esto en rechazo a la reforma judicial. Demandan a la Presidenta de la República que atienda sus reclamos y demandas con el fin de dar marcha atrás a esta reforma que califican de regresiva, que atenta contra sus derechos y la independencia judicial. Durante la manifestación lanzaron diversas consignas exigiendo a la titular del Ejecutivo Federal acatar las suspensiones dictadas por diversos juzgadores en las que ordenan congelar dicha reforma hasta que se resuelva el fondo de los amparos promovidos en su contra. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon del edificio sede de la Suprema Corte a Palacio Nacional para externar su rechazo a la mencionada reforma. Durante la reunión de seguimiento que sostuvieron representantes de trabajadores con funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, se dio continuidad a diversos puntos planteados por los trabajadores, entre ellos la incorporación de todas las personas que cuenten con certificación a las listas de acceso y promoción. Se propondrá un programa para la rectificación de 2 o con 2 opciones de acreditación. Cambia el visto bueno de los titulares de órganos jurisdiccionales por una carta compromiso para llevar a cabo cursos de capacitación escolarizados. En cuanto a salarios y prestaciones, se mantienen intactos precisamente para 2024 y se busca un ajuste conforme a la inflación para 2025. También se analiza el pago de horas extras y la basificación de plazas de confianza, incluidas las administrativas. En cuanto a la posibilidad de indemnizar a funcionarios de carrera judicial distintos a titulares por dejar el Poder Judicial, se advirtió que no tiene fundamento legal ni recurso para su pago. Sin embargo, se está proponiendo que este proyecto de presupuesto para 2025, pues la figura de retiros programados, aunque no se han definido aún las modalidades. En relación a las suspensiones otorgadas por jueces para no implementar la reforma judicial, el magistrado Froilán Muñoz Alvarado advirtió que la autoridad responsable que no cumple con una suspensión de amparo incurre en el delito previsto en el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo. Se prevé una pena de 3 a 9 años de prisión, separación del cargo e inhabilitación del servicio público. Ello, dijo, implica que el propio legislador consideró la trascendencia de cumplir con los mandatos de las y los jueces constitucionales y es sustento del Estado democrático de derecho. Pero aclaro, estas consecuencias son para las autoridades responsables, pero no para las y los jueces constitucionales. Artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo. En otro tema, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del Tercer Tribunal Colegiado del 35º, el cual determinó que el plazo para ejercer la acción de contradicción de paternidad cuando se conoce el verdadero vínculo biológico, una vez que el descendiente haya cumplido la mayoría de edad, debe computarse a partir de que la persona promovente tuvo noticia de dicho origen. Lo anterior
al analizar el caso de una persona de Aguascalientes en cuya acta de nacimiento se asentaron como padres a sus abuelos maternos. Al cumplir 33 años, solicitó el reconocimiento de paternidad de sus padres biológicos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional declaró como prescrita esta solicitud porque, de acuerdo con el Código Civil local, ya había transcurrido el plazo de 4 años después de cumplir la mayoría de edad para realizarla. El tribunal colegiado indicó que el legislador fue omiso para prevenir una hipótesis relativa a cuando la persona tuviera noticia de su verdadero origen biológico, con posterioridad a la mayoría de edad, lo cual restringe su derecho a la tutela judicial efectiva. La Judicatura Federal asume su compromiso de acercar y adaptar la justicia a todas y todos. Así lo señaló el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta. Ello como parte del podcast Reflexiones desde el Consejo, que podrá usted escuchar a partir de mañana en Spotify y en YouTube. Explicó los avances de la justicia adaptada, principalmente para grupos en situación de vulnerabilidad. Pues hay justicia itinerante en Campeche, hay justicia que concentra distintas materias en fenómenos de violencia como en Coahuila, hay justicia adaptada para niñas y niños en Chihuahua, hay cosas muy interesantes que se están explorando, el Consejo de la Judicatura lo está haciendo. Para las víctimas de violencia de género es muy importante el reconocimiento de su historia y de su situación para que exista una verdadera reparación del daño y una protección a su integridad. Así lo expresó el investigador Carlos Martín Beristain, quien colaboró en la obra Cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial, editada por la Suprema Corte. Destacó la importancia de llevar a cabo peritajes psicosociales para entender el contexto de las víctimas, lo que ayudará a dimensionar el impacto de los hechos sobre sus vidas, así como evitar la revictimización y la invisibilización. Cada vez más, en los casos, por ejemplo, ante la Corte Interamericana, la Corte también pide a la persona que hace el peritaje un análisis o una opinión de experto o experta sobre qué consideraría que sería reparador en estos casos. Y creo que es importante también, como señala el capítulo, tener en cuenta que lo que es reparador tiene que sintonizar con las formas de recuperación de la víctima. Por otra parte, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que el secretario instructor carece de facultades para dictar acuerdos, incluso por delegación de facultades del juez, una vez concluida la fase escrita del procedimiento laboral. Dicho criterio se desprende de una jurisprudencia de la Segunda Sala y de los artículos 610 y 871 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que, si bien el juez puede apoyarse en el secretario instructor para dictar acuerdo, esta facultad, al ser genérica, está limitada a actos de carácter procesal que tengan por efecto el impulso del procedimiento en esta fase. Posteriormente, el secretario instructor no puede emitir acuerdos sin la intervención del juez, debido a que implicaría sustituirlo en una etapa en la que la ley no lo autoriza, contraviniendo el principio de legalidad, por lo que el juez a su vez carece de facultades para delegar atribuciones propias a su función. El Poder Judicial del Estado de México publicó el Protocolo de Actuación en Materia de Justicia Ambiental, que proporciona herramientas para abordar y enfrentar los problemas ambientales ocasionados por la intervención humana, desde la contaminación del aire, agua y suelo hasta la pérdida de biodiversidad. Personal del Tribunal Laboral de San Luis Potosí asistió a la capacitación sobre la implementación de las notificaciones electrónicas instrumentadas por el Consejo de la Judicatura Local para modernizar y agilizar el servicio a la ciudadanía. El magistrado presidente del Poder Judicial de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero, se reunió con integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal para realizar un diagnóstico inicial que permite establecer líneas de trabajo e implementar medidas administrativas.
El Poder Judicial de Baja California Sur impartió un curso sobre la actuación del primer respondiente a personal de diversas corporaciones policíacas del Estado para fortalecer sus habilidades y garantizar la legalidad de procedimientos de puesta a disposición ante la autoridad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º circuito, el cual determinó que en un laudo arbitral la copia certificada expedida por el árbitro privado no es oponible al derecho de propiedad del adjudicatario en remate. Lo anterior se indica al analizar el caso de una persona tercera extraña, es decir, que no forma parte del proceso, pero se ve afectada, quien promovió un amparo para reclamar el embargo, inscripción, remate y adjudicación de un inmueble en un juicio ejecutivo mercantil. Y para acreditar el interés jurídico, presentó una copia certificada de un laudo arbitral expedida por un árbitro privado, con el que dijo haber adquirido esta propiedad. Se le concedió el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado a partir de la adjudicación y le diera intervención en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, el tribunal colegiado indicó que los árbitros comerciales no pueden ejercer actos con fe pública, ya que no son funcionarios públicos y, por lo tanto, el derecho de propiedad transmitido en un convenio o transacción debe protocolarizarse y elevarse también a escritura pública para que se inscriba y surta efectos frente a terceros. Ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.